Hola queridos amigos, una vez más estamos juntos aquí en el Facebook y en las redes sociales para compartir juntos el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a todos aquellos que están creyendo en este ministerio y están compartiendo la palabra de Dios en las redes sociales, síganlo haciendo. Y queridos, hoy vamos a leer un poco el texto bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 4. Versículo 6 y versículo 7. Preste atención y si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo también. Vamos, dice así el texto bíblico. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Evidentemente Caín estaba triste y por eso Dios ahora le estaba dando un mensaje. Ahora te voy a contar por qué Caín estaba triste. Sigo leyendo el texto bíblico, versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esto es una pregunta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y entonces continúa el texto. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás con él. El contexto tú lo conoces. Dios había pedido que se lo adorase. Estos dos hermanos, los dos primeros hermanos de la humanidad, toman la decisión de adorar a Dios. Y uno, tú conoces, Abel, toma la decisión de elegir lo mejor de su ganado, lo más gordo de su ganado, y traerlo en ofrenda a Dios. Es así que él hace un sacrificio y ofrenda ese sacrificio de manera completa solamente para Dios. Ahora Caín toma otra decisión. También toma la decisión de adorar a Dios, pero a su manera. Y él trae frutas, verduras, también de su cosecha, de lo que él tenía a la mano. Ahora bien, dice el texto bíblico unos versos antes, los versos 4 y 5, antes de lo que leímos, que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la ofrenda de Caín. En realidad, dice el texto bíblico que Dios ve con buenos ojos la ofrenda que Abel le trae, pero no ve con los mismos ojos la ofrenda que Caín trae. Tú conoces la historia bíblica y cuando vamos al contexto general de la Biblia, nosotros entendemos que el verdadero sacrificio y el primer sacrificio, recuerdas que se registra en la Biblia, fue el sacrificio que Dios mismo hizo, matando un corderito para poder vestir a Adán y a Eva cuando habían pecado. Más adelante vamos a ver que el pueblo de Israel también sacrificaba corderos para adorar a Dios y en representación de aquel cordero que fue mencionado en el libro de Juan, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, simbolizando a Jesús. Lo que en realidad Caín quiso hacer fue adorar a Dios a su manera. ¿Por qué leí el texto del versículo 7? Fíjate bien, primero Dios le dice, ¿por qué te has ensañado y estás triste? Evidentemente la ensañación que tenía, vamos a decirlo de otra manera, la obstinación que tenía Caín era querer hacer su propia voluntad a la hora de adorar a Dios. Y entonces Dios lo llama y le dice, ¿por qué te obstinas? ¿Por qué te pones mal? A la hora de adorarme no es lo que a ti te gusta, sino lo que a mí me gusta es lo que tienes que hacer. No porque Dios sea un Dios arbitrario, sino porque Dios nos enseña en su palabra cómo necesitamos adorarlo y cómo debemos adorarlo. Si hay algo que Dios exige de nosotros es fidelidad. Y Abel fue fiel a Dios. Y Caín se ensañó, se obstinó con hacer lo que él quería. Y él trajo lo que mejor le parecía. Él trajo frutas para Dios. Dios se acerca a Caín y Dios le habla. En el capítulo 4 Dios le habla 2 veces a Caín. Esta primera vez para decirle por qué estás triste, por qué te ensañas. Y la segunda vez es para preguntarle dónde está tu hermano, porque tú conoces la historia. Caín se puso tan triste, de tan mal humor, que le dijo a su hermano, vamos a caminar. ¿Sabes? La historia continúa diciendo que Caín mató a su hermano Abel. Por esa razón leí el versículo 7, que dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, Dios le dice, no te pongas triste. Si hubieses hecho bien, yo te hubiese dicho a ti, muy bien, hiciste lo que te había pedido. Ahora, el versículo 7 sigue diciendo, insisto, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás sobre él. Hay otra versión de la Biblia, la versión en traducción en lenguaje actual que nuestro productor Nelson Basiuk nos pasó. Mira lo que dice el versículo 7.
Dios hablándole a Caín, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por el pecado. En esta versión, como leíamos aquí en la Biblia, decía así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está agazapado. Eso es lo que quiere decir la Biblia en el idioma original. El pecado es como que está detrás de la puerta esperando. ¿Para qué? Para entrar en acción. ¿Sabes cuál fue el pecado de Caín? El pecado de Caín fue creer en sus propios instintos. El pecado de Caín fue creer que él podía hacer lo que él quería cuando Dios estaba diciendo: tú tienes que hacerlo de esta manera. El pecado de Caín fue desobedecer a Dios. Y ese es el gran pecado que nosotros podemos estar corriendo el riesgo de tener en este momento. Desobedecer a Dios de tal manera de que lo que nosotros hagamos sea más importante que lo que Dios quiere que hagamos. Mi pregunta es la siguiente en este día. Yo quiero invitarte para que puedas hacer la santa y perfecta voluntad de Dios. Que prestes atención, porque el pecado está a la puerta, el pecado está agazapado, el pecado está en tu mente. Y tu mente quiere ir más allá y decir: yo no quiero obedecer a Dios, yo quiero obedecer lo que a mí me gusta. Eso fue lo que hizo Caín. Y por esa razón, por esa desobediencia, fue que tomó la decisión de matar a su hermano. ¿Sabes? Dios te está llamando hoy para que aprendas a ser fiel a Él y aprendas a abandonar el pecado. Y como dice aquí, aprendas a enseñorearte del pecado, a estar por encima del pecado en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que Jesús quiere hacer contigo, hacerte un vencedor. Dios hoy te está llamando para que huyas del pecado, para que huyas de la tentación, para que te enseñorees por encima del pecado y que en el nombre de Jesús puedas vencer cualquier pecado, por sobre todas las cosas, obedeciendo a aquel que te está llamando para que seas fiel. Te invito a que cierres los ojos ahí donde estás y hagamos juntos una oración para entregarle nuestra vida a Dios y decirle: Señor, quiero serte fiel. Cierra tus ojos donde estás. Querido Padre, nosotros vemos en la experiencia de Caín y Abel que uno de los dos fue fiel y el otro dejó que el pecado sea lo más importante en su corazón. Señor, nosotros, a pesar del sufrimiento que esto pueda darnos, queremos serte fieles como lo fue Abel. Pero, Señor, queremos también que si no hemos sido fieles como Caín, tú nos perdones, nos limpies y nos ayudes, Señor. Porque, Señor, caemos tantas veces y el pecado se enseñorea de nosotros. Señor, que en la sangre de Jesús podamos estar encima o por encima de nuestros pecados para ser victoriosos solamente en el nombre que es por sobre todo nombre, solamente en el nombre de Jesús. Bendice a mis amigos, Señor, los coloco en tus manos y oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y sigue compartiendo estos mensajes basados en la palabra de Dios, porque si lo dice Dios, entonces es verdad.